9:20 de la mañana, estamos en contacto, en comunicación telefónica con el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero. ¿Cómo estás, Santiago? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bien, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Bueno, pues es que estábamos hablando desde temprano sobre lo que evidentemente va a ser en las próximas horas el anuncio de un decreto de necesidad y urgencia que prepara el gobierno para incrementar algunas restricciones y algunos controles que ya se vienen haciendo respecto de los viajes al exterior. Se habla del desaliento al turismo y, por supuesto, de lo que va a ocurrir con las personas que o tienen previstos viajes al exterior o están en el exterior en este momento y a los que, por lo que trascendió, el gobierno tal vez no haría como el año pasado, que era repatriarlos. ¿Qué nos podés adelantar en el marco de lo que se está elaborando de cara a las próximas horas? Mira, lo principal es lo que busca el gobierno, lo que buscamos es alertar sobre los países que tienen circulación comunitaria, de las nuevas cepas, de las nuevas mutaciones que ha tenido el virus y que lo torna más contagioso y en algunos casos más letal. Lo que nosotros venimos haciendo es advirtiendo cuáles son esos destinos, porque realmente lo que ocurre luego es que empezamos a encontrar también a esas cepas, aún de modo focalizado, pero las empezamos a encontrar aquí en nuestro país. Entonces eso habla también de que hay un intercambio producto de quienes entran y salen del país, efectivamente. Entonces lo que estamos haciendo, donde se viene trabajando, se trabajó durante la semana pasada, se viene trabajando también con todos los ministros y ministras de salud de las provincias en el Consejo Federal de Salud, se vienen trabajando distintas medidas de control, de que se cumplan los aislamientos, de que se cumplan los protocolos de aquellos que están volviendo de viaje de estos lugares, que son, insisto, lugares que tienen hoy alto riesgo. Uh-huh. Y lo que buscamos nosotros es continuar alertando sobre eso, tratando de si efectivamente son viajes que se pueden postergar, bueno, que los puedan hacer un poco más adelante cuando efectivamente haya tenido mucha más robustez la campaña de vacunación y tengamos todos una situación distinta desde el punto de vista epidemiológico en nuestro país. Uh-huh. Eso es lo que se viene trabajando. Después, el instrumento normativo, si esos son decretos o medidas o resoluciones, es indistinto. Todavía eso no está definido. Lo que sí se define es trabajar con más controles, con la articulación que tenemos que llevar adelante con las jurisdicciones, porque no se nos tiene que perder de vista esto. Las entradas que tiene hoy el país son sola y exclusivamente Ezeiza. Uh-huh. El resto de las fronteras está cerrado desde el 24 de diciembre, cuando se habla del cierre de fronteras, pero las fronteras están cerradas desde el 24 de diciembre, producto de ese pico o de ese rebrote que tuvimos, ¿se acuerdan? A final del año pasado, en diciembre. De este año. Entonces a partir de ahí se volvió a restringir. El turismo extranjero está cerrado también. Solo se permiten los viajes de argentinos o residentes en el país, y bueno, lo que buscamos ahora es realmente advertir sobre los riesgos que tiene hoy ir a un país que está con circulación comunitaria, con circulación sostenida de los virus que se han mutado y que tienen estas nuevas cepas. Evidentemente es por ahí, digamos, nosotros entendemos que muchos argentinos y argentinas con la posibilidad de hacer un viaje están con mucho entusiasmo y muy esperanzados, pero no, digamos, es nuestra responsabilidad seguir advirtiendo sobre los riesgos que eso implica. Te pregunto, porque temprano hablábamos con Daniel Arroyo y le preguntábamos justamente, hacía referencia a él a la posibilidad del dictamen de medidas de emergencia en el caso del área de él, como el IFE, por ejemplo. Él me decía, mira, no descartamos nada. La idea inicial de este año no era esa, pero ante un rebrote o ante una segunda ola, no descartamos la aplicación nuevamente de medidas de emergencia. A nivel global, te pregunto, ¿está en las hipótesis la posibilidad de volver a restringir todo como lo que significó la fase 1 de marzo del año pasado? Nosotros vamos a avanzar en en el aprendizaje que nos ha dado la gestión de la pandemia durante el año pasado. Es un poco
lo que venimos llevando adelante, y creo que lo expresó el presidente con mucha claridad la semana pasada. Durante el año pasado nosotros fuimos aprendiendo a gestionar en pandemia y a gestionar la pandemia. Y eso nos deja un aprendizaje donde efectivamente si llevamos adelante los protocolos, si somos estrictos con los protocolos y entre todos nos cuidamos, mantenemos la distancia, los cuidados que ya conocemos, ¿no? El uso de tapaboca, la higienización de espacios y personal, no estar aglomerados. Y si nosotros respetamos eso, hemos visto cómo la producción, la industria, las actividades económicas se fueron desarrollando sin mayores problemáticas. Y ahora estamos, gestionando también, iniciando con la presencialidad en las aulas, por ejemplo. Esos son todos logros sociales que hemos tenido como comunidad, que fuimos aprendiendo a gestionar y a convivir con el virus. Esa es la realidad. ¿De qué depende esto? Bueno, naturalmente, si todos continuamos con los cuidados, seguimos cuidándonos nosotros y al resto, evidentemente vamos a poder transitar este año donde claramente es el año de la vacuna, sí, es el año de la vacunación. Bueno, justamente el año pasado fue el año de la contención, de entender, de entender de qué se trataba la pandemia. El mundo estuvo así, la Argentina también estuvo así, y este año es el año de la vacunación. Para reforzar ese dato, recién leíamos alguna información, todavía no es oficial, pero se habla de que están llegando esta tarde, 500.000 son la cantidad de dosis que llegan provenientes de Rusia con el vuelo de aerolíneas. Sí, a las 6 de la tarde llegan 500.000 de vacunas. Este es un componente 1-2, porque vos te acordás que hubo alguna discusión en algún momento cuando Carla Bisotti hizo referencia a que se estaba viendo la posibilidad de dar componente 1 y aguardar para tratar de inmunizar a mayor cantidad de gente, y ahora parece que esto se está haciendo en muchos lugares y se haría en la Argentina también. Eso depende de la vacuna. Bien. Hay vacunas, por ejemplo, la Sputnik, que uno no puede hacer eso porque los componentes son distintos, o sea, tienen distintas cargas, digamos, ¿no? Pero sí hay vacunas que son que se dan 2 dosis, pero que las 2 dosis son iguales, entonces ahí sí uno podría diferir el tiempo de la segunda dosis, que eso es lo que está sucediendo en muchos países del mundo. Pero lo que viene hoy no es así. Lo que viene hoy justamente son 300.000 del primer componente y 200.000 del segundo componente, con lo cual ahí vamos a poder ir completando la inmunización de muchos argentinos y argentinas que muy esperanzados están recibiendo estas noticias, ¿no? Y de las chinas, que se decía que esta semana llegaban o empezaban a llegar las 3 millones que había comprometidas. No, Sinopharm lo que se hizo fue firmar un contrato. A ver, hay una escasez global de vacunas. Sí. Mauro, esto es así. El mundo está así. El presidente lo retrató con datos el otro día cuando le habló a la ciudadanía con mucha transparencia y detalló el nivel de escasez que hay en el mundo con respecto a las vacunas. Esa es la realidad. Hay una diferencia muy grande entre los contratos firmados y las vacunas entregadas. No en Argentina, sino en todos los países del mundo que uno pueda recorrer, se da cuenta de eso, que hay una gran diferencia. Hay muy pocos casos que escapan a esto, pero el presidente dio un dato que creo que pasó inadvertido o que no cobró la relevancia que creo que tendría que tener cuando estamos todos esperando la vacuna, de entender cuál es el contexto. Solo 18 países han recibido más del 10%, o sea, más del 10% de las vacunas que contrataron y que compraron. Solo 18 países. Sí. 10% de lo que compraron. Entonces, fijémonos el nivel de escasez de vacunas. Contra eso, ¿qué ha hecho el presidente? Ha gestionado con mucha determinación, al igual que la gestión que fue el año pasado, el fortalecimiento del sistema de salud, los 12 hospitales modulares, y guiar y direccionar toda la administración pública para resolver el tema de tener camas, de tener respiradores,
de suprimir esa escasez que podía ser la escasez de los insumos, de los respiradores, ¿se acuerdan? Sí. La pandemia del año pasado. Bueno, todo eso fue mucha gestión, mucho trabajo, y después ampliar en un 47% de las unidades de terapia intensiva, que eran los ámbitos donde, llegaban los argentinos y argentinas que necesitaban tratamiento y que estaban con muchas más dificultades. Eso fue la gestión del año pasado, con mucha determinación el presidente direccionó los recursos hacia ahí. Ahora el presidente lo que hace es instruir a todos los que estén involucrados, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, las Cancillerías, los contactos comerciales y naturalmente el Ministerio de Salud, direccionar toda esa energía para la compra de vacunas. Nosotros el año pasado teníamos distintos contratos y ahora fíjate que en poco tiempo logramos un contrato con un laboratorio chino, con Sinopharm, y ya recibimos 1 millón de vacunas, y ahora hemos firmado un nuevo contrato para una provisión de 3 millones de vacunas. Y los tiempos de esas entregas, insisto con esto, nosotros tenemos que ser muy responsables y ir comunicándolos. Como le estamos comunicando, Mauro, el avión está llegando, el avión llega hoy a las 6 de la tarde y trae 500.000 de vacunas. Así tenemos que comunicar las cosas, pero no por un tema de expectativa, sino por un tema de organización. Cada vez que llegan las vacunas, esas vacunas se tienen que distribuir en todo el territorio nacional, se distribuyen equitativamente. Consideremos también esto, el presidente es el que instruye en la negociación, a veces él ha llevado adelante la negociación a los más altos niveles de la política, ha llevado él negociaciones para destrabar la entrega de vacunas. Claro. El presidente es el que las negocia, las compra, las trae a la Argentina y las distribuye en todo el territorio nacional. Tira el centro y cabecea, como porque a veces yo creo que naturalmente todos, entramos en una discusión donde, pero faltan vacunas. Sí, claro, al mundo le faltan vacunas. Eso está claro. Lo que tenemos que ver es qué hacemos nosotros como funcionarios públicos. Lo que tenemos que ver es cuál es la determinación del presidente. El presidente no se ocupa de esos comentarios negativos ni de las falsas ilusiones que a veces quieren vender con soluciones que no. De acá nadie trajo una propuesta distinta a la que estamos llevando adelante nosotros. Déjame cerrar haciéndote una pregunta sobre el episodio que nos tuvo a todos durante el fin de semana, analizando las repercusiones que fue este entrevero entre Eduardo Villalba y Sergio Berni. Y más allá del episodio en sí mismo, que si querés calificarlo lo podés calificar tranquilamente, pero más allá de eso, de las consecuencias que eso tiene hacia la interna del Frente de Todos, ¿qué representa esto? ¿Qué representa este episodio y cómo puede acomodarse esto dentro de la interna del espacio de poder del gobierno, del oficialismo? No tiene implicancias. Lo importante, Mauro, acá es que haya una coordinación como se viene haciendo entre las fuerzas federales, las fuerzas nacionales y las fuerzas provinciales, y en este caso la provincia de Buenos Aires. Nosotros hemos desarrollado un programa durante el año pasado, por ejemplo, de mucho apoyo a la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Hemos invertido 37.000 millones de pesos, hemos llevado recursos para que se compren nuevos patrulleros, nuevos insumos también que son necesarios para que las fuerzas tengan todo lo requerido para actuar conforme lo necesario. Pero ¿es factible esa coordinación con dos cabezas, digamos, de los espacios de seguridad a nivel nacional y provincial con pensamientos y miradas estratégicas tan disímiles como son Frederick y Berni? Mira, se viene trabajando de forma coordinada y la verdad es que cuando uno va a los hechos concretos y se corre un poco el humo, se da cuenta que la coordinación sí existe, y eso es lo importante, y ese es el mensaje que le tenemos que dar a la comunidad y a la ciudadanía, que naturalmente sufre cada uno de estos episodios y que conmueve también como también la comunidad y la ciudadanía se moviliza con estos casos, por ejemplo, ¿no? Y para nosotros es importante exhibir eso. Acá ha habido un apoyo muy fuerte, también
se han generado recursos extraordinarios para derivar a la provincia de Buenos Aires durante el año pasado, luego de aquel conflicto con las fuerzas por un reclamo que habían tenido desde el punto de vista salarial. Así que realmente hay un acompañamiento, independientemente de apreciaciones personales, hay un acompañamiento a la gestión de la provincia de Buenos Aires y van a seguir contando siempre con el apoyo del gobierno nacional. A vos como jefe de gabinete de un gobierno que llegó para terminar con el desastre que había hecho el gobierno anterior, esta fue prácticamente el basamento fundamental del argumento por el cual mucha gente los votó. ¿Qué te representa que haya no una, sino un montón de M's a 10 minutos, 5 minutos, 8 minutos, 15 minutos de la casa de gobierno? Me refiero a chiquitas que tienen hambre, que son producto del abandono. ¿Qué te representa eso? ¿Cómo se puede ejercer una función pública ahí? Naturalmente, pero desde lo personal, desde lo funcional, nosotros lo que podemos exhibir es que es algo que nosotros tenemos registro, que venimos apoyando todas las políticas de personas en situación de calle que tienen los distintos distritos o jurisdicciones, las venimos apoyando. Y por sobre todas las cosas lo que hemos hecho es justamente crear un ministerio que atienda la problemática de la vivienda en la Argentina y que de ese modo empiece a gestionar sobre este déficit habitacional que hay en nuestro país. Esas son temas que consideramos nosotros que son fundamentales, pero hay un registro del gobierno con recursos, con presupuesto, donde se viene avanzando. El ministro Ferraresi viene haciendo una tarea jurisdicción por jurisdicción, terminando también de emprolijar lo que venía haciendo anteriormente. A mí me da mucha pena porque, por ejemplo, viviendas que se habían terminado en el 2015, como eran de un signo, tenían un signo de gestión muy marcado de lo que había sido el gobierno de Cristina, producto de esa especulación electoral o especulación política, el macrismo no decidió entregar o no decidió terminar. Hay muchas viviendas que solamente les restan terminar con muy pocos recursos. Hay casi 50.000 viviendas que nunca se terminaron y que están en esas condiciones. Fíjate vos cómo a veces la especulación política realmente termina o determina la situación de calle de una familia. Ya que lo mencionaste, o lo mencionamos al macrismo y a Macri, ¿lo ves con plafón para retornar a la primera línea de la arena política después de lo que fue la presentación del libro? Y Macri es el jefe político de su fuerza, eso está claro. Acá hay una fuerza política que es Juntos por el Cambio y que tiene un liderazgo claro, que es Mauricio Macri. Yo creo que es muy evidente, y fue muy evidente también la presentación del libro, donde lo que buscó justamente es afianzar ese liderazgo, ¿no? Independientemente de que tiene voces disonantes hacia adentro, pero eso es parte de la interna que deberán dirimir en ese espacio que no nos compete a nosotros, pero que claramente lo lidera Macri. Santiago, gracias por este contacto con Delta. Te mando un abrazo, gracias. Un abrazo, Mauro.